Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera Corintios capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 3. Amén. Primera Corintios capítulo 12, del verso 1 al 3. ¿Cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pueden sentarse, tan amables. Hoy vamos a hablar aquí de algo que es muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a tratar de estudiar qué son los dones. Y en primer lugar quiero decirles que hay 4 clases de dones que son generales. 1, aquellos que tienen que ver en el campo material. Por ejemplo, anoche el predicador decía en el pasaje que leyó sobre el día de acción de gracias que hizo el salmista. Él hace ese día de acción de gracias en razón a que el pueblo ha dado con abundancia para la construcción del templo. La conclusión final del hombre de Dios es: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿de eso qué? O sea, la lluvia es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿o no? El agua que consumes es un don de Dios. Los frutos que consumes son un don de Dios. La esposa, los hijos, los padres, los abuelos son un don de Dios. Por eso dije dones generales. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es material y que llega para nuestro beneficio, lo único que podemos decir es que son dones materiales que Dios nos da. Así que no saque pecho diciendo que la finca es suya, que el río es suyo, que la plata que tiene es suya, porque la verdad, eso se lo regaló. ¿O qué piensan ustedes? Sean bien sinceros. ¿Podremos ser autosuficientes sin Dios? Nadie. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dígame, ¿qué tenemos? Entonces, todo lo que recibimos es un don de Dios. Enséñele eso a su hijo. Cuando le esté pagando la matrícula en la universidad, dígale: este fue el regalo que Dios me dio para que puedas estudiar. Cuando le compres el vestido, este fue el regalo de Dios que Él me proveyó para que te comprara el vestido. Objetivo: que sus hijos no crezcan pensando que el mundo está a sus pies y que todo se lo merecen y que no le deben nada a nadie. Que ellos entiendan que lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos y dónde estamos es porque Dios ha sido bueno. ¿Quieren alabar al que es bueno? Eso hablando de ¿qué? De los dones materiales. Ahora, hay otro grupo de dones que se llaman dones naturales.
que son los que Dios le entrega a cada individuo de manera particular. ¿Por qué yo monto un negocio de empanadas y me quiebro? ¿Por qué otro monta el negocio de empanadas y se vuelve rico? ¿Por qué yo me pongo a dibujar y hago mamarrachos? ¿Por qué alguien se pone a dibujar y termina siendo un gran pintor? ¿Por qué yo me voy a estudiar medicina y me rindo? ¿Y por qué alguien se va a estudiar medicina y le apasiona y todos los días le gusta más? ¿Por qué yo no sé sumar 1 más 1 y otro le gana una computadora en las matemáticas? ¿Por qué yo voy a estudiar música y no aprendo nada y otro no fue jamás y ejecuta el instrumento y tiene una voz de ángel? Es afinado y es medido. Bueno, porque Dios a cada uno le da un don natural. A mí me dio el don de comer carnita, por ejemplo. Hay a otros que no les gusta. A mí me encanta. Entonces, esto solo como para que ustedes se den cuenta que el salmista tiene razón en el capítulo 68, el verso 18, cuando dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Dios también le dio dones ¿a quiénes? Hay gente que es muy inteligente, que tienen una capacidad impresionante, pero no quieren saber nada de Dios, ni de su palabra. No dice cómo pudo ser. Bueno, Dios le dio dones también a los rebeldes. Entonces, dentro de sus dones naturales están todos aquellos que cada individuo en su diferente expresión exterioriza llamando la atención. No sé si alguna vez ustedes habrán ido a un museo. Yo fui a un museo que se llama el Museo Rayo y me encontré una escena que me sirvió para dar una conferencia. En una tarima grande hay un hombre que está tendido y hay un buey que lo está descuartizando. ¿Ves? Me pareció interesantísimo. Entonces yo organicé un sermón que lo llamé El mundo al revés, porque es el hombre el que debe de matar el buey, pero el buey estaba descuartizando al hombre. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué no todos piensan así? Bueno, porque Dios a cada uno. Hay gente empírica, es que se dice. ¿Ah? Enséñenme a hablar, que apenas estoy aprendiendo. Uno con esta corta edad, ya ustedes saben. Hacen cosas que los que han estudiado no las saben hacer. Conocí el caso de un profesor del SENA que enseñaba a construir. Él sabía la práctica. Si vas a hacer una mezcla 3 por 1, el ladrillo se coloca así y se coloca la plomada así y el hilo así. Él sabía todo eso, pero lo ponían a levantar una pared y no sabía. Pero alguien que nunca fue docente, que aprendió a los golpes de la vida, le levanta una pared a hilo, a plomo, con la mezcla calculada, todo. Por eso no todos son constructores, ¿no? Claro, son dones naturales y Dios nos ha llenado de todo ello para que hagamos de este mundo un mundo maravilloso.
donde podamos ver de alguna manera reflejada la obra de Dios en la inteligencia del hombre para desarrollar. Yo me quedo sorprendido cómo uno aborda un avión, 300 pasajeros, todos llevan maleta. ¿Cuánto pesa el solo avión? Más todo lo que lleva. ¿Y cómo se levanta? Y yo coloco esto en el aire y se cae. Y ese avión con todo eso no se cae. Eso se llama ¿qué? Que Dios, gracias, muy amable, da dones a los hombres. ¿Se llaman dones qué? Naturales. Por ahí miré un videíto muy interesante, como de 4 o 5 niños, que yo creo que oscilan entre, no tienen más de 4 años. Si usted los viera ejecutando un instrumento, como que son chinos o japoneses. Pero qué concierto tan impresionante. Tocan a perfección. Uno dice, pero ¿cómo pudo ser? Dios le dio dones a los hombres. Entonces hay dones naturales. Por eso yo tengo mis reservas con ciertas situaciones donde se elevan a cierto nivel cosas que son netamente naturales y que no son espirituales, pero que en un momento dado nosotros los elevamos a un nivel espiritual cuando son netamente naturales. También hay dones espirituales. Y en los dones espirituales hay 2 grupos. Unos que son generales y otros que son exclusivos. Con Dios es así. ¿Cuáles son los dones espirituales generales? Los que involucran a cualquier creyente en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia donde Dios requiere los dones. ¿Cuáles son los dones exclusivos o específicos? Los dones ministeriales. No son lo mismo los dones de Romanos 12 y Primera de Corintios 12 a los dones que aparecen en el capítulo 4, el versículo 11 en adelante de la carta a los Efesios. Y si a eso le agregáramos aquellos que ningún ser humano está en condiciones de contar, porque entre otras cosas no comparto la tesis de quienes enseñan sobre número de dones, excepto los que registra la Biblia con un número, como son los de Efesios capítulo 4, que aparecen 5 dones ministeriales. Los demás dones no tienen número. La gente dice, Pablo tenía los 9 dones. Puede ser. A lo mejor tenía más. A lo mejor usted le está poniendo el don de continencia, pero el tipo estaba encandilado de una muchacha. Léalo en el capítulo 9 y te vas a dar cuenta. Entonces uno mira que cuando nosotros tratamos de meter a Dios en el pensamiento nuestro, estamos limitando a Dios. Amén. Y eso es lo que no debe de ocurrir en la mente finita. Amén, amén. Porque Dios es infinito. Amén. Todo lo que está pasando, todo lo que vaya a venir, aquellas cosas que la ciencia no ha podido diseñar, pensar, estudiar, conocer, en el conocimiento anticipado de Dios ya está. Por eso es que yo vivo mi vida tranquilo. Yo sé qué va a pasar
Perdón, Dios, yo sé que Dios sabe qué va a pasar con nuestra vida después de esta escuela dominical. Yo no sé, pero Él lo sabe. Un compañero mío está en una reunión de pastores, termina la reunión, hermanos, me tengo que ir ya. Dios los bendiga. Sale al andén, abre la puerta de su vehículo, lo aborda, toma la llave, la mete en el switch y antes de dar el start se le quedó quieto el corazón. ¿Tú crees que a Dios lo tomó eso por sorpresa? Pero al hermano sí. Venga, y el hermano no, es que tenía mucho afán. ¿Y por qué está ahí? Salieron y estaba ahí con la cabecita sobre la dirección del vehículo. No dijo ni pío. Pues yo ando tranquilo, no tengo problema, no me preocupe el mañana, tengo claro que el único momento más grande y más importante de mi vida es este. Que tengo vida, que tengo a Dios, que están ustedes, que podemos disfrutar de este momento en la presencia de Dios, porque no sé qué pensará usted, pero Dios está aquí en esta mañana. Entonces, hubo un problema en Corinto. ¿Cómo sucede en la iglesia hoy? Que hay cosas que son reales, pero por un fenómeno que yo lo llamo el solano, se dan en los creyentes. Uno llega a Jesús y tiene unas convicciones maravillosas. Y un día, por alguna circunstancia, como que el viento sopla y el árbol de la fe se marchita. Y entonces comienza uno a entrar en cuestionamientos. ¿Será que sí es así? ¿O será que no es así? ¿Será cierto o no será cierto? No es cosa solo de usted. Y hablo así directo porque sé que a usted le ha pasado. Y si quiere les enumero lo que les ha pasado. Y no me han dicho, pero yo sé que ustedes son como yo, de carne, que piensan, que hacen análisis, que por un momento arrancan con un impulso y de pronto hay una talanquera en el camino, se frenan y dicen, venga, ¿será que avanzo o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro, eso lo digo desde mi gran locura. Bueno, a los corintios les pasó algo igual. Era una iglesia que según el capítulo 1 tenían todos los dones espirituales. Sin embargo, en el capítulo 12 Pablo les dice, quiero que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Dígame qué había pasado. Vieron los dones del Espíritu Santo en la iglesia, pero un día, por alguna circunstancia, por algún desorden que se dio, comenzaron a decir, pero ¿sí será de Dios? ¿Sí será del Espíritu Santo esto? Yo a veces pienso que se hacen. No sé, yo tanto tiempo y no he visto nada de eso. Surge una cantidad de hipótesis. Tal vez me pasa a mí nomás. Y a los hermanos de Corinto también. Entonces Pablo les dice, pilas, reaccionen. Amén. Los dones son una realidad. Amén, amén. No los ignoren. Amén. Están ahí. Amén. Y tienen un fin. Amén, amén. Aleluya. A veces uno como cristiano va por la vida y se enfrenta a situaciones en las cuales uno dice, voy a ver qué puedo hacer. Y no tiene la capacidad de pensar en aquello que fue dicho en San Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí
Nada podemos hacer. Entonces, por eso encontramos gente luchando espiritualmente por su propio medio, ¿no? Entonces Pablo dice, dejen de pelear así, porque yo no puñeteo al aire, ni vivo cogiendo pispirispis, ¿no? ¿Recuerdan qué es un pispirispi? ¿Saben qué es un pispirispi? ¿Sí saben qué es? ¿Cuántos saben qué es un pispirispi? Ninguno. Yo tampoco, no he cogido ni uno. Eso pues pasó por ahí en un lugar donde alguien hacía así. Y uno que estaba le dijo, ¿usted qué coge ahí? Pispirispis. Y yo, ¿y qué es eso? Y yo, no sé. No he cogido todavía uno. Pablo habla algo parecido. Dice, yo no golpeo al aire, ¿no? O sea, yo voy dando los pasos con conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que quiero y hacia dónde me dirijo. Amén, amén. Cristiano está llamado a eso. Y para lograrlo debe de tener conciencia de que Dios tiene unas herramientas que se llaman dones. Amén. Independientemente de lo que usted haya vivido en su vida cristiana, de los problemas que se le hayan presentado, de los desórdenes que haya visto, yo también los he visto. Estoy en un culto maravilloso, comenzó a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía estaban en culto. Y ese día hubo heridos y de todo, por el Espíritu Santo, decían pues los ignorantes cristianos. Si uno se pregunta, ¿el Espíritu Santo provocará semejante desorden? Pero ellos pensaban que era así. Y como los cristianos no les gusta vivir la vida con el conocimiento real de la causa, sino que es de la emoción del momento. Entonces a aquellos les parecía que Dios estaba ahí y que eso era todo. Pero algún día uno reflexiona y dice, venga, así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden y es paz. Entonces necesitamos que nosotros avancemos y, como dijo el escritor consagrado en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, que es tiempo de dejar de ser niños y de dejar rudimentos y avanzar, porque en Dios no existe el agua estancada. En Dios siempre hay una manera de progresar. Así es la vida del justo, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no sé qué horas serán, pero a mí se me hace que estamos llegando al mediodía. Ojalá que nosotros podamos crecer en ese campo. Entonces Pablo dice, hay dones espirituales. Los cristianos deben de saberlo. No los desconozcan. Tienen un fin. Son las herramientas que Dios da para que en la formación de la iglesia y en la recopilación del Nuevo Testamento podamos alcanzar el manual que nos lleve a entender lo que Dios piensa y que nos lo transmite a través de y por medio de. Recuerda el desorden que se presentó en la iglesia primitiva, donde todos decían tener la verdad. No, yo soy el iluminado, no, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol. Y entonces el apóstol Pedro dice, un momento, ya no tenemos esa dificultad. Tenemos la palabra profética. O sea que había algo por ahí que no era seguro. Pero eso solo es posible cuando yo entiendo que los dones están y que van a cumplir una función. Y era tan compleja la iglesia de Corinto, el problema de allá, que habían algunos que negaban hasta la deidad de Cristo. Yo no sé, los que de pronto, si alguno me sigue por ahí en las redes, que creo que son muy pocos los de la iglesia
que lo siguen a uno. A uno lo sigue gente de mucha parte. Pero de la iglesia como tal, tú prendes BR Radio y son muy poquitos los del Boyacá Real que aparecen. Aparecen de Honduras, de Guatemala, de Estados Unidos, de Italia, de España, de Francia, de Cali, de Barranquilla, pero el Boyacá Real. Entonces yo subí un reel esta semana que dije así: Jesucristo es el creador según San Juan 1:3 y 1:9. Subí un reel, es decir, 30 segundos lo subí. Eso se ha desatado una polémica. Me han dicho hereje, que no entiendo la escritura, que la Biblia no dice que Jesucristo es el creador, que la Biblia lo que dice es que por medio de Jesucristo. Se desató una locura. Y yo estoy feliz. Porque eso me hace ver que mientras los cristianos deberían de apoyar lo nuestro, hay otros que no quieren saber nada, pero esta semana le decía a Mercedita, mire, este tipo 10 veces ha visto el video. Eso me encanta, porque algún día, alguna palabrita, con Dios es así. En el pasado subí un video y un tipo lo ha visto cualquier cantidad de veces y siempre cuestiona. Pero la última dijo, pastor, usted tiene la razón. Algo pasó. Como la palabra de Dios es viva y no vuelve vacía y hace lo que quiere y es prosperada en todo aquello para lo que Él le envía. Yo quiero que alaben al Dios que sabe todo, conoce todo y tiene diseñado un proyecto, un plan. Entonces allá habían entrado en una problemática tan seria que desconocían al Espíritu Santo, que cuestionaban la deidad de Jesús. Y por eso Él les dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que habían algunos que tenían esa lengua. Gracias a Dios, los del Boyacá Real no somos así. Hablaban, movían esa lengua y eran isque cristianos. Los que han visto por ahí, pregunte usted. De pronto Mercedita me hace unas preguntas y me pica la lengua y se me va la mano. Porque es que hay gente que viven pendientes de que alguien pestañeó, pero no viven pendiente de la caída de él. Y siempre será mejor sacar la viga de mi ojo para poderle ver la paja que está en el ojo de mi hermano. Pues allá en Corinto había el problema. Imagínense. Dice, vea, yo quiero que sepan que esa gente que dice que es cristiana y están hablando mal de Jesús, esa gente no es cristiana. Porque si alguien tiene el Espíritu Santo, no puede decir que Jesús es anatema. Porque nadie llama a Jesús Señor si no es. ¿Usted sabe por qué se perdió Judas? Lea la Biblia y Judas jamás mencionó a Jesús Señor. Siempre le dijo maestro. Para uno entender quién es Jesús, necesita algo muy importante y es descubrir que Él es el amo, dueño y Señor de todo. Creo que una de las razones por las cuales esta iglesia está hasta hoy, que es increíble. Yo hablaba con el decano de la Universidad Luz y él me decía, yo no entiendo cómo ustedes, después de tantos años, siguen unidos. 4,000 pastores
de diferente formación, de diferentes regiones, con diferente cultura, y están ahí unidos. Yo no entiendo eso. Todas las organizaciones religiosas llegan a los 50 años, se acaban, se dividen, se subdividen, desaparecen. Así dice la historia. Y yo estuve en un templo o salón de predicación donde cabían más o menos unas 1,200 personas, que hoy es un museo, donde hubo un gran avivamiento, pero las divisiones entre ellos y las subdivisiones los acabaron, y ahora hay que pagar para ir a ver lo que ayer era un escenario donde la gente se cree que se salvaba. Él dice, ¿cómo hacen? La respuesta es simple, es que tenemos una cabeza. Y mientras esa cabeza gobierne este cuerpo, no hay nada, no hay nadie. Alaben el nombre de Cristo. Hubo un tipo por allá en el año de 1985 que dijo esta barbaridad: si yo dijera todo lo que sé de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, estoy seguro que se acabaría. Se acabó él, pero aquí estamos. Porque esto no es de hombres, esto es de Dios. Y esto no lo acaba nada ni nadie. Aquí estamos porque Dios todavía está con nosotros. Y la razón es porque esta iglesia entiende que Él es el Señor. ¿Cómo es que dijo Pablo a los romanos? Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y explica la razón: porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La razón por la cual esta iglesia sigue adelante no es por el rótulo pentecostal, ni por los excelentes expositores que tiene la iglesia, porque tiene gente capaz, inteligente, que saben transmitir el mensaje, que tienen unción, que conocen las escrituras. Pero eso no hace que esta iglesia esté aquí. Lo que hace que esta iglesia esté aquí es que desde el más pequeño hasta el más grande entendemos que Jesucristo es el Señor. Alaba el nombre. Pero habían llegado a un estado tan complejo que ponían en tela de juicio. Es muy posible que a ellos les suceda lo de muchos cristianos hoy. No se puede decir Jesucristo, hay que decir es Yeshua. No se puede decir Jehová, eso es el nombre de una mujer. Y salen con una cantidad de tonterías porque viven más pendiente de lo que la gente dice y se le ocurre pensar que lo que la Biblia dice. Entonces a mí me escriben y me mandan videitos: pastor, vea este video y dime su opinión. Yo me gusta. Yo me leí hasta el pistis. Entonces me gusta poner cuidado a ver qué es lo que la gente dice. Me lo escucho y enseguida le respondo a la persona: tienes que tomar una decisión. ¿Crees como dice cualquier degenerado o crees como dice la Escritura? Ya, decida. ¿Crees como dice cualquiera o crees como dice la Escritura? Desde mi visión, yo creo como dice la Escritura. Si un ángel viene a decirme que lo que yo creo no es cierto, el Espíritu Santo me autoriza para llamarle anatema. Léalo en Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas apartado para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio. Así que si un ángel o nosotros mismos mañana llegásemos a traer un mensaje diferente a este, no lo crean.
Usted puede levantarse tranquilo, acostarse tranquilo, viajar tranquilo, morirse tranquilo, si cree en Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Pero si te mueres pensando otra cosa diferente, entonces ahí va a haber problema. Ay, me encanta eso que le pasó a Pedro. ¿Lo recuerdas? El tipo todo santurrón. Si eres tú, Señor, permíteme que vaya. Claro, venga. El tipo arranca. De pronto se puso a mirar el viento. ¿Y qué le pasó? Cuando usted deja de mirar a Jesús, como dicen las Escrituras, usted se hunde. Pedro tenía la ventaja, Jesús estaba ahí. Si no, la tragada de agua, ay, Dios mío. Por favor, crea a Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y él hizo muchas cosas más, dice Juan, que pienso que si se hubiesen escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo, pero las que están escritas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Señor. Usted mirará si quiere alabarlo. Entonces, si usted lee que Jesucristo es Dios, ¿por qué cuestiona? Si lee que Jesucristo es el Padre, ¿por qué cuestiona? Porque a alguien se le ocurrió decir que era la segunda persona, cuando para referirse a la deidad no aparece la palabra personas. Casiodoro de Reino y Cipriano de Valera, que fueron unos personajes importantes en ese tiempo tan difícil de la Inquisición. Uno de ellos fue a Francia y quería ser pastor. Léalo en la revista cuando cumplimos 500 años del descubrimiento de América. Las Sociedades Bíblicas sacó una revista y ahí había un artículo. Yo me lo leí y parece que tengo memoria. Decía así, que fue a Francia y se postuló para ser pastor de una iglesia y le exigieron la confesión de fe. Es decir, esa iglesia dijo, queremos saber qué es lo que usted cree para mirar si podemos ponerlo de pastor aquí o no. Entonces él dijo, creo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Creo que la palabra personas para referirse en la deidad no aparece en la Biblia. La iglesia dijo, serás nuestro pastor. ¿Cómo me pasó a mí cuando fui con Merceditas a la embajada americana a pedir la visa? ¿Usted qué hace? Soy pastor. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tantos. ¿Cuántos tiene el Nuevo? Tantos. ¿Cuál es el libro que más le gusta? Tal. Bienvenido a los Estados Unidos. ¡Qué entrevista tan compleja! El asunto es que yo como que sabía cuántos libros tenía. Entonces, es importante de que nosotros dejemos de dejarnos afectar. Uno se pregunta, ¿por qué un cristiano en pleno siglo XX o XXI ya no? Estamos en el XXI. Es que yo soy del siglo pasado. Todavía está preguntando, pastor, ¿y con quién hablaba Dios cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Yo no he podido entender San Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo. Hermano, explíqueme eso. Es que alguien tiene esa inquietud. Alguien, él o ella, porque no ha entendido a Jesús en el contexto que está.
Si lo miras en el contexto de familia, tenía hermanos. Si lo miras en el contexto de hijo, depende. Si lo miras en el contexto de padre, Él es el creador. Así que cuando leas a Jesús en el Nuevo Testamento, trata de ubicarte en el texto y en el contexto. No es lo mismo Jesús como amigo en la tumba de Lázaro que Jesús como Dios resucitándolo. Son dos contextos diferentes. No será difícil entender quién es Jesús si aprendes a mirarlo en el contexto que Él actúa. San Juan 17, Él es el sumo sacerdote que intercede, que ora. Contextualícelo, capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Léase el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Ahí está. Y por eso en San Juan 17 Él comienza diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, así ellos están aquí, pero no son de aquí. Era la oración del sumo sacerdote Cristo Jesús. Porque Él es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. En esa condición es que Él habla: glorifícame, no al lado tuyo. Es un cambio que le han hecho. Porque el texto más original dice: ahora, Padre, glorifícame en ti mismo. Le hablo en la Vulgata Latina del año 338 después de Cristo. Léalo. Ahora, Padre, glorifícame en ti mismo con la gloria que como Dios tuve yo en ti. O sea que Jesús resulta ser el Dios del Padre, si es que hubiese un Padre diferente a Jesús. Entonces uno descubre, por eso hay que leer. Amén. Hay que leer. Amén, amén. Lean, investiguen, pregunten. Yo no soy muy buen lector, pero algunas cositas he leído. Entonces uno se da cuenta de que dependiendo del contexto puede entender quién es Jesús. Si lo lees según el pensamiento de Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios. ¿Cierto? Pero si lo lees desde el contexto mormón, Jesús es el hermano menor de Satanás. Pero si lo lees desde el contexto de los testigos de Jehová, Jesús es un hombre bueno. Y si lo lees desde el contexto de los grupos al margen de la ley, es un revolucionario. Y si lo lees desde el contexto fariseo, es un maestro. Y si lo lees desde el contexto de los griegos, Jesús es una locura. Si lo lees desde el contexto fariseo, es una piedra de tropiezo. Pero para los salvos, gentiles como judíos, Cristo, potencia de Dios. ¿Y qué? No lo digo yo, lo dicen las sagradas Escrituras. Usted verá si alaba a Dios. Entonces, cuando alguien se atreve a negar la deidad de Jesús, ¿sabe qué dijo Juan? Léalo en el capítulo 2 de la primera. En esto conocemos el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Entonces hay que preguntar cómo era Jesús antes de venir en carne. Porque si dicen que Jesús vino en carne, ¿cómo era antes? ¿Y cómo era? Dígale a los de corazón apocado que no teman. Que Dios mismo, en persona, le hablo el capítulo 35, verso 4 del profeta Isaías. Dios mismo vendrá
y os salvará. Así que el que vino a salvar al mundo no fue cualquiera, Dios. Él. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Y esa discusión se dio entre los señores griegos de Corinto, entre ellos unos que se llamaban cristianos. Como pueden haber algunos en la iglesia hoy que cuestionan la deidad de Jesús, que cuestionan quién es Jesús, que no les alcanza a caber en su cerebro lo que ya está escrito. Jesús es el niño, Jesús es el Hijo, Jesús es el Dios fuerte, Jesús es el Padre eterno, Jesús es el príncipe de paz, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él ha venido para hacernos entender y conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No crean cuentos. Si alguien aparece por ahí diciendo otra cosa, es un ídolo. Por eso dice: guárdese de los ídolos. Guárdese, no hay más. Oye, estamos hechos en Cristo. Creer que Él es simple y llanamente la razón de nuestra salvación. Él se lo dijo a los judíos así. Vea, aquí no discutamos más. Se la voy a poner clarita, dice Jesús. Ustedes son de aquí. Yo no soy de aquí. Yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, como dijo una amiga, de malas, en vuestros pecados moriréis. No hay judío, no hay gentil, no existe una criatura en la tierra que se le llame humano que pueda ser salvo sin Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si alguien quiere ser salvo, no hay otra puerta. Él es la puerta. Si alguien quiere ir en la dirección correcta, no hay otro camino. Él es el camino. Si alguien quiere saber la verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad. Si alguien quiere tener vida, no hay otra manera. Él es la vida. Y no se preocupe que si se muere, Él lo resucita. Demos gracias.